Previo a una serie de talleres de socialización, se definirán los últimos detalles con la Secretaría Ejecutiva de la Presidencia. El objetivo de esta nueva iniciativa es proteger la integridad física, identidad y la estabilidad laboral de las personas que presenten denuncias sobre casos de corrupción. Son insumos que posicionan realmente la necesidad de que exista una norma que proteja a esa persona, que asume el valor y que asume el papel activo de presentar una denuncia de corrupción, y que en Guatemala, con muy escasos países de referencia, pues somos de los pocos que no tiene esta normativa. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos esta situación real, tenemos estos antecedentes internacionales, entonces lo que se hace es una propuesta técnica robusta que ha agotado un proceso de diálogo. Se tiene programado presentarlo al final o en los días finales del presente proceso o periodo ordinario de sesiones, 30 de noviembre, y si ese consenso que nosotros estamos privilegiando pues abarcara mayor tiempo, pues definitivamente se presentaría al inicio del primer periodo ordinario de sesiones. Asimismo, otra iniciativa que tiene avance importante es la Ley de Beneficiarios Finales, que tendría como fin el monitoreo adecuado de los proyectos. Hablemos sobre el objetivo que tiene esta iniciativa de ley y le presentamos estos datos a continuación para iniciar con el análisis. Dentro de los objetivos es proteger a las personas que ayuden a combatir la corrupción e incentivar una cultura de denuncia. En lo que va del año se suman 84 denuncias de hecho por casos de corrupción, los cuales se encuentran en el proceso de análisis por parte de la Comisión Nacional contra la Corrupción. De estas, 70 ya se presentaron ante el Ministerio Público, 6 fueron desestimadas y 8 están en investigación. La Comisión Nacional contra la Corrupción ha fortalecido otras iniciativas como la Ley de Beneficiarios Finales, que permitirá conocer a quién está contratando el Estado y hacia dónde se dirigen los fondos públicos. Actualmente se encuentran en un proceso de dictámenes. Además, han tomado una iniciativa que ya se encuentra en el Congreso de la República sobre la reforma a la ley contra el lavado de dinero y otros activos. Hablemos entonces sobre la protección de las personas que ayuden a denunciar actos de corrupción. Bueno, sin duda alguna es importante poder tener este apoyo y la denuncia correspondiente también, pero hay que mencionar, a veces el tema de denunciar, especialmente a actos de corrupción, hay gente que no lo hace por miedo a represalias, ¿no? Y dice, bueno, si lo hago, puede ser que o me despidan, claro, o me manden a matar, el miedo que queda. Entonces mejor calladito me veo más bonito y así sigue la corrupción, ¿no? Realmente es lo que está pasando. Entonces, ¿qué garantía tiene el Estado para las personas que se atreven a decir lo que está sucediendo y que aportan sobre todo evidencias de estos actos de corrupción? Porque no solamente es decir, ay, es que aquí están pasando actos de corrupción. Bueno, y las pruebas también que ayuden para que las investigaciones se puedan realizar. Es un tema de ir fundamentando los casos, pero también del apoyo a la denuncia que se tenga y el apoyo hacia esos denunciantes, ¿no? Fíjate que Guatemala realmente en su esquema jurídico todavía le hace falta mucho para llegar a un punto en donde, digamos, estamos a muy poquito de alcanzar el bien común, sobre todo en aspecto de tener una condensación de derecho positivo, es decir, derecho vigente, que realmente vaya en función de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y ciudadanas. Uno de esos temas es justamente el tema de protección a testigos. Aquí en Guatemala estamos en pañales todavía con ese aspecto tan fundamental que pueda promover la intención de un buen guatemalteco, una buena guatemalteca que ha visto de frente cómo la corrupción campea y cómo las mismas figuras de siempre, porque es una característica de la corrupción, son las mismas figuras de siempre. Tú analizas 30 años para atrás al 2024 y te vas a dar cuenta que un 75%, 80% son personas desde aquella época que tienen hoy pues, a sus descendientes, a pues, sociedades anónimas y bueno, todo lo que significa el esquema para poder continuar con este sistema que afecta tanto el desarrollo social de una Guatemala que lo que busca todos los días es justamente mejorarle la calidad de vida a 18 millones de hoy de gentes que habitamos aquí en este territorio. Sí. Y cuando ese trabajador
de cualquiera de los 14 ministerios que conforman la administración pública, 15 secretarías presidenciales, bueno, 3 poderes del Estado que van en función y están creados justamente para alcanzar ese bien común con gente muy buena. Yo te puedo decir que realmente la mayoría de personas que están en los 3 organismos del Estado son gente fabulosa con una actitud de cambiar a Guatemala con su trabajo bien hecho. Pero hay un pequeño grupúsculo que es el que se sigue manteniendo y sigue buscando que ese status quo de hacer siempre lo que la ley prohíbe terminantemente, pues pareciera que es el estandarte de vida. Y viene esta persona, viene este empleado público o un funcionario y se da cuenta de que esto está sucediendo. Paso A, paso B, paso C, paso D. Y esos pasos dan como resultado que los recursos que pudieran salvarle la vida a cientos de miles de guatemaltecos, bueno, pues no es así, sino que se van al bolsillo de unos pocos. Entonces, esta persona, como tú bien lo dijiste, ¿qué hago? Interpongo la denuncia como corresponde, porque si no denuncio, yo me convierto en cómplice. Claro. Y entonces, pero si denuncio, obviamente va a estar mi nombre y mi cara ahí, y entonces no sé qué va a suceder, porque voy a afectar a una red muy compleja de personas que obviamente me pueden hacer cualquier tipo de daño. Esa es la realidad de mucha gente que ha estado frente a estos esquemas en papel, ¿verdad? Pues que es lo más lógico, ¿verdad? En papel, en correos, en mensajes, en llamadas, y la evidencia y la trazabilidad siempre surge quién estuvo pues envuelto en este tipo de circunstancias. Y la persona no denuncia. Entonces creo yo que esto es un paso positivo para que todos estos burócratas que realmente son testigos y pueden llegar a conocer algún tipo de información comprometedora que desnude la realidad de nuestro país en materia de lo que sucede en materia de corrupción, puedan tener la protección debida. Definitivamente. Se habla de otros países que tienen este tipo de programas de protección hacia los denunciantes, hacia los testigos también, y pues es interesante, pero sobre todo también creo que si se va a establecer este programa, no sé si va a ser un programa o cómo se va a manejar, pero si se establece que incluso dentro de la misma Comisión contra la Corrupción, por ejemplo, y las entidades que tengan pues algún tipo de relación, se maneje este tipo de confidencialidad también, porque no sabemos realmente las filtraciones de información que sirvan. Imagínate, tú tienes un programa que esté funcionando, pero que al final también tienes mucha fuga de información, entonces no te va a servir en realidad. Y aquí vas a retroceder en un paso que es importante, porque la denuncia es el punto de partida que se tiene para las investigaciones correspondientes, y también los actos de corrupción son situaciones que el Estado tiene que investigar y tiene que erradicar también para garantizar la transparencia y el buen uso de los recursos. Yo me pregunto, no sé qué opinas tú, pero ¿qué sucedería en materia de respuesta a una encuesta de 100 guatemaltecos y guatemaltecas al azar y le preguntáramos a los 100, ¿usted considera que a nivel del ámbito público existe la corrupción? ¿Qué responderían esas 100 personas? ¿Qué porcentaje diría, sí, yo pienso que sí? ¿Qué porcentaje diría, yo pienso que no? Y ojo, la corrupción no solo es en el sector público, ¿verdad? No. Hay que saber que también, lamentablemente, la iniciativa privada también tiene gente muy negativa que solo está viendo cómo afecta la inversión de los empresarios que han buscado desarrollar a nuestro país. Y entonces, pero, pues por supuesto eso no es el tema, pero en el ámbito público, Sandy, de verdad, hay una cantidad de gente bárbara que te puedo decir, el puesto que tiene desde hace 20 años en la institución pública, sea cual sea esta, ¿verdad? Le paga una cantidad X que aunque esté durante ya 20 años, no puede pasar de cierta cantidad, porque sabemos perfectamente que el tema de ingresos y salarios en las instituciones públicas tienen su tope y tiene mucho que ver cómo tú te has desarrollado en materia de tu carrera a nivel estatal. Pero vas a ver a estas personas y tienen no sé cuántos apartamentos en las mejores zonas residenciales, propiedades aquí, propiedades allá, vehículos último modelo, casas en el puerto, casas en no sé dónde más en el interior, y pues cualquiera dice, ok, cuando se alcanza ese nivel de poderío en materia de riqueza material,
normalmente aquí en este país solo sucede de dos formas, ¿verdad? O es porque estás en el ámbito del narcotráfico o estás en el ámbito de negocios que realmente no van de la mano con lo que establece la norma jurídica, el respeto a la ley. Construir una casa, un apartamento, tener un vehículo, 2 vehículos, normalmente si estás trabajando en tu ámbito, en tu área, puede tomarte un tiempo prudencial. Pero aquí estás hablando de personas que en menos de 6, 8 meses le dan un vuelco a su vida económica de 180 grados. Así es. Entonces creo que quien puede saber y quien puede conocer este tipo de decisiones y este tipo de negocios va a tener ahora un programa que le permita llegar y de forma confidencial, como tú bien lo indicaste, de una forma anónima poder establecer, mire, yo sé de esto, los nombres son estos, estos y estos, y por supuesto esa garantía que se le dé a la persona que esté proporcionando esta información, que su nombre pues no se va a filtrar de ninguna manera para no afectar pues la individualidad y por supuesto su seguridad. Así es, eso es importante también, que pueda ser funcional el programa de protección y se puedan tener los resultados que corresponden, porque todavía hay temor en el hecho de denuncia, ¿no? Lo vemos en otros aspectos, no digamos en temas de corrupción, donde sabemos que son grandes estructuras que incluso se van formando en el Estado y que al final se convierten en personajes pues poderosos, ¿no? Los cuales te intimidan, te dan ese miedo al final. Entonces creo que va a ser interesante la forma en la que van a promover esa denuncia y cómo se pueden ir dando a conocer esos casos de corrupción que probablemente ni siquiera nos imaginamos lo que está sucediendo, ¿no? Entonces va a ser importante ese modelo que se pueda tener para la protección de los denunciantes y que de esta manera también pues puedan otorgar información, como repito, que sea pues importante para poder iniciar una investigación, porque no solamente es hablarlo, sino que, bueno, qué aportes se pueden dar para evitar también situaciones que se pueda decir, bueno, mi enemigo es fulanito, entonces yo lo voy a denunciar por actos de corrupción. Exacto, aprovechándome. Claro. No ese es el modelo, porque a veces se piensa que podría funcionar de esta forma. Entonces vamos a ir conociendo más adelante cómo se desarrolla esta propuesta y también la aprobación que se pueda ir dando para que entre en funcionamiento lo más pronto posible y que los casos de corrupción se inicien a denunciar, a investigar y por supuesto a procesar a las personas involucradas. Vamos a tener mucho trabajo para analizar definitivamente aquí en A la Medida y como siempre será un gusto presentárselos a ustedes para que podamos establecer ese conocimiento y esos datos que realmente fortalezcan lo que vamos todas las noches compartiendo con ustedes a través de lo que aquí le presentamos en A la Medida. Dos temas interesantes que hemos compartido hoy en el análisis. Esperamos que hayamos hecho aportes para su propio análisis también junto a Fernando Prera, con quien siempre es un gusto poder compartir. Fernando, que tengas un buen regreso a casa y que descanses. Hasta mañana. Estimada Sandy, igualmente. Y por supuesto, buen descanso para usted, amigo y amiga televidente. Mañana cita con nosotros nuevamente aquí a las 9 de la noche. Vamos a la pausa, regresamos con información en el mundo. Por favor, siga con nosotros.